hoy la idea es de reflexionar sobre esta situación de crisis en la que nos encontramos. Una crisis que en realidad es como una suma de crisis, ¿eh? De hecho, hay una crisis económica, evidentemente importante. En el seno de esta crisis económica hay una crisis industrial, sin hablar de otras crisis que se están planteando en este momento. No hablo de la crisis climática, por ejemplo, que quizás sea la más urgente, a la que consagramos una conferencia hace unos meses también. Pero hoy estamos ante una crisis económica, crisis industrial, crisis social, pero también una crisis de la democracia y yo creo también una crisis de la política. Es decir, que el problema es que vivimos un momento en el que precisamente tenemos la impresión como ciudadanos de que estamos no solo desorientados por la brutalidad y la violencia de las medidas que se están tomando con el pretexto de querer resolver la crisis, sino que a la vez vemos que por una parte la ciudadanía europea en general, ¿no? Evidentemente en España en particular, pero europea en general, se encuentra desorientada también porque la dirigencia europea, el sentimiento que tenemos es que no está a la altura de la dimensión de esta crisis. No está a la altura, por ejemplo, de esta crisis. Es lo más brutal que le ha ocurrido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis se compara con la crisis del 29, quizás sea más profunda, lo hemos dicho frecuentemente, quizás sea más profunda que la crisis del 29. Y si la Segunda Guerra Mundial permitió en cierta medida la emergencia, digamos, de una dirigencia bastante excepcional, de Gaulle, Adenauer, Churchill, bueno, toda una serie de dirigentes que, por una parte, tenían una visión en el proyecto de reconstrucción europea y también una capacidad de proyectar esta Europa destruida hacia el futuro. El sentimiento que tienen muchos ciudadanos hoy es que los dirigentes actuales no están a la altura, repito, ¿eh? Y no tienen ni visión ni capacidad, digamos, de relato. No tienen bueno, el caso del presidente del gobierno español es particularmente significativo. La incapacidad de Mariano Rajoy a dirigirse a la ciudadanía en el momento quizá de mayor sufrimiento que está conociendo España desde hace mucho tiempo, desde hace muchos decenios, la incapacidad de presentar, digamos, un relato que permita, por una parte, explicar el origen hasta con sus propios argumentos, que probablemente no sean los mismos que podemos avanzar otros analistas, pero ni siquiera con sus argumentos ha explicado lo que está pasando ni ha propuesto una salida, lo que hace que la desorientación de los ciudadanos es aún mayor, evidentemente, ¿no? Por otra parte, también hay no solo una crisis de la dirigencia, luego hay una crisis de la política. Es decir, que hay como también el sentimiento de que la política no consigue resolver este problema. Y de hecho la política es un poco digamos, el único territorio en el que los ciudadanos tienen capacidad de implicación. Los ciudadanos, en definitiva, tienen la posibilidad de militar o adherir en el seno de un partido político y tienen la posibilidad de votar en función
de, digamos, el análisis que cada uno hace de la situación y de las propuestas que cada organización política presenta. En definitiva, eso define un poco el territorio de manera salvaje, digamos, el territorio de la política. Y hoy eso estamos convencidos de que no permite la salida de la crisis.